El conflicto armado, presentado por Julián Gómez y Manuela García. ¿Qué es el conflicto armado? Se entiende por conflicto armado a todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, utilizando armas u otras medidas de destrucción, provocan más de 100 muertes en un año. Hoy hablaremos de la conquista española, la época colonial, la independencia española, la formación de los partidos y el nacimiento de las FARC y paramilitares. ¿Qué fue la conquista española? Se llama conquista española a los procesos de exploración, ocupación y poblamiento del continente americano por las principales potencias de Europa Occidental. Se inició en 1492, luego de la llegada a las islas del Caribe de la expedición liderada por Cristóbal Colón, hecho conocido tradicionalmente como Descubrimiento de América. Fue protagonizada inicialmente por los reinos de España y Portugal, a los que más tarde se sumaron Francia, Inglaterra y los Países Bajos. La conquista constituyó un violento choque de civilizaciones, tras el cual se estructuró el mundo de los pueblos originarios. Estos fueron obligados a someterse a la dominación de los europeos, que les impusieron su lengua, religión y cultura, además de distintas formas de trabajos forzados y servidumbre. Las principales causas de la conquista española fueron la necesidad de las coronas de Europa Occidental de incorporar nuevas fuentes de riqueza para solventar los crecientes gastos de sus monarquías centralizadas, los avances científicos y tecnológicos de la época, como brújula, el astrolabio y las carabelas, que permitieron la navegación oceánica hacia los territorios americanos, la expansión demográfica de Europa, que demandaban recursos naturales para su economía y alimentos para su población. Las consecuencias principales fueron la pérdida de la independencia de los pueblos originarios de América, que debieron someterse a la autoridad y a las leyes de sus respectivas metrópolis, la desaparición de gran cantidad de lenguas americanas que fueron suplantadas por las impuestas por las potencias coloniales, en especial el español, el portugués, el inglés y el francés, la evangelización de los pueblos americanos, auspiciada por el papado y llevada a cabo por distintas órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y agustinos. ¿Qué fue la época colonial? La época colonial es un sistema de dominación por medios tanto políticos como militares de un país sobre otro, un estado de alto poder económico y militar, llamado metrópoli. Ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, que se denomina colonia. Los colonos son aquellas personas que nacieron en la metrópoli, pero viajaron a las colonias para establecerse en los territorios conquistados. Algunas de las causas económicas que provocó la época colonial fueron las materias primas. Productos agrícolas como el té o el caucho requieren climas o grandes extensiones de tierra que no podían concentrarse en Europa. El exceso de producción. El inicio del colonialismo ocurre simultáneamente con el inicio de la primera revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en pequeña escala, por la producción en masa. Este exceso de productos en muchos casos no encontraban un mercado entre los consumidores europeos. Mano de obra barata. Los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir, que debían aceptar las condiciones impuestas por el colonizador. En algunos casos, eso implicaba ofrecer su trabajo por un bajo precio y otros casos, como era la esclavización. Las consecuencias fueron diferentes en cada caso. En todos los casos, las colonias le otorgaron un crecimiento económico, pero fue aprovechado de diversas formas. En Reino Unido, por ejemplo, las materias primas obtenidas gracias a la colonización permitieron sostener el desarrollo del creciente industrialismo. Sin embargo, en España solo retrasó el creciente endeudamiento de la corte. Independencia española. Con el incremento del dominio español, el continente crecía el descontento de sus habitantes, en especial debido a los monopolios comerciales y los nuevos impuestos. La primera rebelión abierta contra la dominación colonial fue la Revolución Comunera, que estalló en Socorro en 1781 debido a las subidas de los impuestos, que llegó a adoptar un tono pro-independentista, casi tomaron Bogotá.
antes de la detención y ejecución de sus líderes. Cuando Napoleón Bonaparte puso a su hermano en el trono español en 1808, las colonias se negaron a reconocer al nuevo rey, una tras otra. Las ciudades colombianas fueron declarando su emancipación. En 1812 apareció en escena Simón Bolívar, llamado a ser el héroe de la lucha por la independencia. Ganó 6 batallas a las tropas españolas, pero fueron derrotados al año siguiente, y en España se propuso reconquistar las colonias, lo que logró en 1817. Entre tanto, en 1815 Bolívar se había retirado a Jamaica a tomar las armas de nuevo. Regresó a Venezuela, pero las fuerzas españolas eran demasiado fuertes en Caracas, por lo que el líder independentista partió hacia el sur con un ejército y se adentró a Colombia. Marchó sobre los Andes y consiguió una victoria tras otra. La batalla decisiva tuvo lugar en Boyacá el 7 de agosto de 1819. 3 días más tarde Bolívar llegó a la forma triunfal a Bogotá después de haber liderado a Colombia del dominio español, aunque todavía se libraron algunas batallas menores, incluida una victoria en Cartagena en 1821. La formación de partidos políticos. Con Colombia ya independiente, en 1819 se celebró un congreso revolucionario en Angostura, la cual es actual Ciudad Bolívar, Venezuela. Aún eufóricos por el triunfo, los delegados proclamaron un nuevo estado, la Gran Colombia, que unía Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, aunque Ecuador y algunas zonas de Venezuela seguían técnicamente bajo el dominio de los españoles. Colombia sufrió hasta 8 guerras civiles, solo entre 1863 y 1885. Hubo más de 50 sublevaciones antigubernamentales. En 1899, una revuelta liberal desembocó en la Guerra de los 1000 días, que concluyó con victoria de los conservadores y arrojó un saldo de 100.000 víctimas. En 1903, Estados Unidos se valió de las luchas internas y alentó un movimiento secesionista en Panamá, entonces provincia colombiana. Con la creación allí de una república independiente, los estadounidenses pudieron construir y controlar el canal a través del Istmo Centroamericano. No fue hasta 1921 que Colombia finalmente reconoció la soberanía de Panamá y zanjó su disputa con Estados Unidos. El nacimiento de las FARC y los paramilitares. Aunque el nuevo Frente Nacional contribuyó a aliviar las tensiones entre conservadores y liberales, se acentuaron conflictos nuevos entre los ricos terratenientes y la marginada clase de indígenas y mestizos del campo, 2/3 de los cuales vivían en la pobreza al final de la violencia. Comenzaron a surgir grupos decididos de la izquierda que exigían la reforma agraria. Y hay que decir que desde entonces la política colombiana no ha vuelto a ser la misma. Gran parte de lo ocurrido durante este periodo ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos internacionales como Human Rights Watch. Los nuevos enclaves comunistas de Sumapaz, al sur de Bogotá, preocuparon tanto al gobierno colombiano que sus militares la bombardearon en mayo de 1964. El ataque llevó a la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dirigidas por Manuel Marulanda y el más militarista Jacobo Arenas. Ambos juraron derrocar al Estado y redistribuir las tierras y las riquezas entre todo el país tras arrebatárselo a las élites colombianas. Entre otros grupos armados guerrilleros estaban los marxistas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, muy populares gracias a un sacerdote radical, el padre Camilo Torres, que se unió a ellos y murió en su primera experiencia de combate. El urbano M19, Movimiento 19 de Abril, en recuerdo de las reñidas elecciones presidenciales de 1970, llevó a cabo gestos espectaculares como robar una espada de Simón Bolívar y tomar el Palacio de Justicia en Bogotá en 1985. La recuperación del Palacio de Justicia por parte del ejército provocó 115 víctimas mortales y el grupo M19 inició su desintegración. Sin embargo, las FARC siguieron creciendo, en especial cuando el presidente Belisario Betancur negoció la paz con los rebeldes en la década de 1980. Los ricos terratenientes crearon el Grupo Paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para defender sus tierras frente al avance de las FARC. El origen de estos grupos, generalmente ramificaron el ejército, se retoma de la década de 1970, aunque crecieron en la de 1980. Hoy día se siguen evidenciando hechos deplorables entre el mismo pueblo, tratando de buscar un poco de equidad entre los gobernantes para los más pobres y necesitados. Debemos aprender de historia
para cambiar el presente y así nuestro futuro. Muchas gracias.